Economistas Socialistas y la Asociación Americana de Economistas. Ha ocupado diferentes e importantes cargos como el de ayudante de investigador en la ONU-CEPAL en México 1971, profesor investigador en el Departamento de Economía de la Universidad de Illinois en Chicago de 1976 a 1982, asesor del secretario del ramo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1978, profesor del Departamento de Economía en Elmhurst College en Chicago de 1981 a 1982, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México desde 1982 y actualmente es asesor del secretario de Programación y Presupuesto desde 1983. Estos son, repito, algunos de los datos más destacados en el currículum de nuestro conferenciante. Para dar inicio, vamos a dar un breve receso de unos 2 minutos únicamente para que él prepare su tema y para señalar algunas disposiciones respecto al desarrollo y a la consecución en preguntas y respuestas. Gracias. Ponemos abajo. Bien, antes de dar inicio quiero señalar que la exposición del doctor Alberro será en primer lugar. Posteriormente se abrirá una sesión para preguntas y respuestas. El tema a desarrollar el día de hoy es el programa inmediato de reordenación económica, su futuro, la estabilidad económica del gobierno federal en 1986 a 1988 y la política económica para 1986. Posteriormente, el día de mañana, a la misma hora, daremos inicio con el análisis del gasto público del gobierno federal en 1986, la problemática de la deuda externa mexicana y el déficit del sector público. Entonces, daremos inicio con el programa inmediato de reordenación económica. Muchas gracias. Cabe recordar brevemente la situación económica en la que se encontraba nuestro país a finales del año 82 para evaluar un poco mejor qué ha pasado con el programa inmediato de reordenación económica y qué podemos esperar para años venideros. No quiero extenderme demasiado en recordar cómo estábamos, pero sí creo que es importante guardar una perspectiva histórica de lo que ha sucedido en los 2-3 últimos años antes de evaluar cuáles son los retos que enfrentamos y hacia dónde vamos. En diciembre de 1982 la estructura financiera estaba en crisis. La tasa de cambio acababa de llegar a 145 pesos por dólar, que claro, hoy en día nos parece una tasa de cambio muy baja, pero había que recordar que en enero de ese mismo año la tasa estaba en 25 pesos por dólar. Por lo tanto, se había casi sextuplicado en el espacio de 10 meses. No solo eso, sino que la situación estaba tan inestable que en el mercado de futuros de Chicago, su valor a 6 meses era de 240 pesos por dólar. O sea, se preveía una devaluación subsiguiente de 100 pesos más. La mitad de la captación bancaria estaba en mexdólares, o sea que eran pasivos del sistema bancario denominado en dólares, más de la mitad. Esa carga hizo que el Banco de México
como agencia del gobierno federal, incurriera pérdidas de capital masivas que fluctuaron entre 2,5 y 3 puntos porcentuales del PIB ese año, en la medida en que pagó los MEX dólares a 70 pesos por dólar, pero las deudas que estaban denominadas en dólares las cobró a 50 pesos por dólar. La inflación se acercaba a una tasa marginal anualizada de casi 100%. El déficit del sector público estaba completamente fuera de control, andaba por 17.6% del PIB. Y la economía estaba entrando en un cuadro netamente recesivo. En ese año el Producto Interno Bruto decayó 5.6%. Insisto, quiero que nos acordemos de todo ello porque tenemos una tendencia a olvidar como sociedad el trauma por el que pasamos hace 2 o 3 años, lo difícil que estaban las cosas, lo inestable que estaba el sistema financiero, las expectativas tan negativas que se tenían en aquel entonces. Cuando el licenciado de la Madrid tomó posesión como presidente de México el 1 de diciembre de 1982, introdujo el ahora famoso programa inmediato de reordenación económica, que era un tratamiento de choque, muy claramente. Se decidió en las discusiones que se tuvieron durante la campaña que no era tiempo de aplicar medidas suaves, sino que una serie de factores aconsejaban que el tratamiento fuera de choque. Entre estas razones habría que mencionar que la estructura financiera internacional no veía con buen ojo lo que estaba sucediendo en México, por lo tanto no estaba a punto de prestarnos muchos fondos para poder suavizar el golpe. Las tasas de interés estaban muy altas, externas. Había una necesidad de modificar expectativas brutalmente para que el país no fuera a caer en un proceso de indización de los contratos, a saber que hubiera cláusulas según las cuales el valor de los contratos aumentara automáticamente, eso porque hay amplia experiencia en países sudamericanos que los sistemas de indización acaban interfiriendo con los paquetes de estabilización y antiinflacionarios. Había un reconocimiento claro que una buena parte del desequilibrio en el que se encontraba nuestra economía era de origen interno, aunque claro había factores externos que lo agravaban, explícitamente que era atribuible a políticas económicas que se habían tomado con anterioridad y que a la luz de los eventos posteriores no resultaron no ser a lo mejor las más adecuadas, y por lo tanto había una necesidad de iniciar cambios estructurales. Y se consideró que la mejor manera de llevar a cabo todos estos cambios era hacerlo de manera, insisto, un poco brutal. El PIRE constaba de 10 puntos, me gustaría nada más recordar los 4 o 5 objetivos macroeconómicos que se fijaron en aquel entonces. Se pretendía disminuir el crecimiento del gasto público, se pretendía proteger el empleo, se pretendía continuar las obras que ya estaban en proceso, aumentar los ingresos públicos y reivindicar el mercado cambiario bajo autoridad y soberanía monetaria del Estado. Se esperaba estabilizar la tasa de cambio. Yo creo que un análisis de la historia económica de los años 83-85 revela que claramente algunos de estos objetivos fueron alcanzados y fueron alcanzados con éxito. Y creo que sería un error negar que se tuvo éxitos en algunos de estos rubros, e insisto, en algunos de ellos. Específicamente, por ejemplo, el gasto en consumo del gobierno general disminuyó en 1983, una cosa que creo que era más de lo que se esperaba. Y esa disminución se logró mediante una disminución de los gastos en administración pública y defensa, manteniendo un aumento tanto en los gastos de salud como en los gastos en educación.
Por ello, el déficit del sector público, como mencioné, era de más de 17% del PIB, cayó estrepitosamente a 9 puntos porcentuales del PIB en 83. Los ingresos aumentaron, tal como se esperaba, pasaron de 30.2% del PIB a 34,5%. La inflación disminuyó, si bien recuerdo, el deflactor interno del PIB aumentó 90% en 90 y algo por ciento en 82 y disminuyó a 60 y algo en 83. La deuda pública interna disminuyó considerablemente. Es un punto que supongo trataremos con más cuidado mañana, el comportamiento tanto de la deuda interna como la deuda externa, pero sí cabe subrayar que disminuyó ese año 23 puntos porcentuales. Y se protegió la planta productiva, creo que es un logro importante. Se estableció el FICORCA, Fideicomiso para la Cobertura del Riesgo Cambiario, que permitió que el riesgo cambiario de las empresas que habían contratado deudas en dólares fueran transferidas al gobierno bajo ciertas condiciones. Y a través de eso se permitió una reestructuración de la deuda, que creo que fue importante porque alivianó la carga financiera de todas aquellas empresas que se sometieron a este régimen. Se redocumentaron algo así como 11,000 millones de dólares en el periodo de 8 o 10 meses que estuvo abierto el FICORCA. Por todo ello, el paquete de estabilización fue un éxito a nivel macroeconómico, por lo menos en estos rubros, en 1983. Sin embargo, decir que fue un éxito no implica que no haya tenido costos. Es a todas luces obvio que tuvo costos dramáticos para nuestra sociedad, en particular para aquellos que han cargado la parte fundamental del costo, que han sido los trabajadores que han visto su salario real disminuir. Pero el decir que fue un éxito no quiere decir ni que fue un éxito en todos los rubros en que se pretendió avanzar, ni que se regresó a la situación anterior en el que, comillas, todo estaba bien. Fue un éxito porque se controló una situación que yo considero totalmente inestable y porque se llevaron a cabo algunos de los ajustes necesarios. 1984 y 1985 presentan un panorama bastante diferente, sin embargo, sobre todo el segundo semestre de 84. Se ha progresado poco en la obtención de estas metas. Pero también es cierto que no ha habido retroceso. Y allí hay que comparar avances con falta de avances. En 1984 la inflación siguió disminuyendo. No se puede decir lo mismo de 85. Parece que nos hemos acercado a una barrera de inercia inflacionaria que anda por los 60 puntos porcentuales. Me gustaría posponer para el final de la plática, si tengo tiempo, una consideración más cuidadosa de algunos de los problemas en la lucha antiinflacionaria, pero sí cabe subrayar que no hemos podido adelantar mucho en ese frente. En 1984 y 1985 la economía creció, no solo creció, sino creció mucho más de lo esperado. Creció 4,5% el año pasado y probablemente acabe por esas tasas este año. Eso quiere decir que el empleo se protegió mucho más de lo que se esperaba. De hecho, se esperaba que la economía no repuntara tan rápido. Se generaron nuevas fuentes de trabajo. ¿Cuántas y en dónde? Pues si ustedes gustan lo podemos discutir con más cuidado posteriormente. Las estadísticas, todas ellas tienen sus problemas, hay varios indicadores, pero sí parecería haber un consenso de que el empleo se ha mantenido. La deuda, tanto interna como externa, siguió disminuyendo en términos reales y el déficit del sector público no aumentó. Vaya victoria, dirán ustedes, no aumentó pero tampoco disminuyó.
Hablemos un poco más de ello. Los ingresos, el problema ha sido que los ingresos del gobierno federal no han crecido todo lo que se hubiera deseado. En parte se explica por un programa consciente de desgravación que se implementó en 84 y que produjo resultados, que tenía dos vertientes fundamentales. Una era la de proveer estímulos fiscales a la inversión, no se quería que la inversión se cayera demasiado. Es claro que esa desgravación, ese tratamiento especial de la inversión tuvo algún impacto, también tuvo un alto costo fiscal, pero tuvo un impacto, la inversión no cayó tanto como hubiera podido caer. Por otra parte, se decidió disminuir la carga fiscal de los sectores menos favorecidos, eso también fue una mengua de los ingresos, pero no podemos negar que hay un problema de administración fiscal y que los ingresos no petroleros de la Federación no están creciendo como debieran. El gasto no ha seguido disminuyendo con la oportunidad deseada y el proceso de reordenación estructural interno ha sido demasiado lento para lo impaciente que somos. Disminuir el gasto corriente de la administración central ha sido relativamente fácil, como lo podemos atestiguar todos aquellos que trabajamos en instituciones de educación superior. Se nos ha cortado el presupuesto severamente, pero no ha sido así de fácil controlar el sector paraestatal. Resulta que eso es una hidra de múltiples cabezas que no es tan fácil controlar como en algún momento se creyó. El gasto no ha reaccionado tanto como se esperaba a los instrumentos que se habían diseñado. Finalmente, la economía creció más de lo esperado, como ya lo mencioné. Eso tuvo consecuencias importantes para las importaciones, que crecieron bastante en 84 y aún más en 85. Eso causó problemas de balanza de pagos, hizo que hubiera presiones sobre nuestras reservas y sobre la tasa de cambio. Este mismo crecimiento de la economía hizo que la inflación no disminuyera a finales de 84 y 85, que se estabilizara. Claro, este crecimiento fue, como lo mencioné, benéfico para el empleo y el consumo, pero presentó estos otros problemas. La especulación financiera sigue siendo un problema. Tenemos una estructura financiera que no es estable, que reacciona muy rápidamente a percepciones correctas o incorrectas que causan alarma. Eso hace la programación financiera muy difícil. Y lo he dejado para el final para que no se vaya a interpretar mis comentarios como que ese es el problema principal, pero sí ha sido un problema. La situación internacional no nos ha ayudado para nada. Los precios del petróleo han disminuido, como todos lo sabemos, y siguen a la baja. Las tasas de interés no han disminuido a la misma velocidad, han disminuido, pero no a la misma velocidad. Los precios de nuestros principales productos de exportación o han disminuido o se han mantenido constantes. O sea que en términos de la jerga que utilizamos los economistas, los términos de intercambio claramente se han empeorado. Vamos a ver el número de recursos reales que tenemos que transferir al exterior para importar bienes y servicios que necesitemos se ha empeorado, entonces necesitamos exportar cada vez más por unidad de bien que queremos importar. Finalmente, la economía mundial no ha crecido mucho y, como es de todos conocido, hay una ola de proteccionismo que toma diferentes características en diferentes momentos. Los países desarrollados son muy hábiles en poner trabas comerciales y en cuanto nos quejamos la mueven y la ponen en otro lugar. Cuando por fin nos alcanzamos y nos quejamos de eso, ya le dieron vuelta por otro lado. El hecho es que hay una clara tendencia hacia el proteccionismo entre países capitalistas desarrollados y eso no favorece nuestra exportación de productos manufacturados. Y aparte de eso,
cabe decirse en caso de que no haya quedado claro, nuestra política de tasas de cambio no ha sido todo lo cuidadosa que debió haber sido. En el primer semestre de 85, nos volvimos a acercar peligrosamente a la sobrevaluación, si no es que se volvió a sobrevaluar el peso. Pues es muy difícil cambiar la estructura productiva de un país, de la sustitución de importaciones a la promoción de exportaciones en ese contexto, ¿no? Entonces, también ha habido errores por ese lado. Pero yo creo que es importante reiterar que aunque no hayamos avanzado en los últimos 18 meses con la misma decisión y celeridad y facilidad que se esperaba, tampoco hemos retrocedido. Nos ha dado el entorno internacional una pausa en la que no hemos perdido, pero tampoco hemos ganado mucho. Y una pausa que creo que de la cual debemos de salir con renovado entusiasmo para llevar a cabo algunas de las reformas que se planteaban en el PIRE. En efecto, los objetivos fundamentales macroeconómicos, por lo menos los 5 que mencioné al principio, me parece que siguen siendo vigentes para el periodo 86-88, a saber, permítaseme repetirlo rápidamente: una disminución del crecimiento del gasto público, la protección al empleo, continuación de las obras en proceso, aumento de los ingresos públicos y reivindicación del mercado cambiario. Sin embargo, los instrumentos que se usarán van a cambiar un poco. Van a cambiar porque las condiciones objetivas han cambiado, van a cambiar porque tenemos más experiencia sobre el manejo de los instrumentos macroeconómicos. Y lo que tenemos es una conciencia acrecentada de la necesidad inaplazable de luchar contra la inflación, de aumentar la recaudación fiscal, de proseguir con la reestructuración del gasto, ahora con una intención muy clara de proteger la inversión, de que la mayor parte de los cortes que se van a dar en el gasto público sean por el lado del consumo y no por la inversión como se hizo en 83, y de disminuir una vez más el endeudamiento para que conforme pase el tiempo el peso de la carga de los intereses tanto internos como externos se aminore. Sin embargo, los espacios de maniobra de los que dispone el gobierno federal dependen de 3 factores. Y yo creo que el gobierno federal no es responsable de ellos, los tiene que tomar como un hecho, son factores que están fuera de su control. Puede hacer una política económica que sea contingente en lo que pase con esas cosas, es decir, podemos reaccionar a lo que suceda, pero son elementos que están fuera de nuestra voluntad. Los primeros 2 son obvios y transparentes, pero vale la pena recalcarlos: son el precio del petróleo y la tasa de interés. A nivel mundial son cosas que nosotros no manejamos, somos partícipes de un mercado bastante extenso, en el cual somos uno entre muchos jugadores. Tampoco somos el menor de los jugadores, pero sí somos uno entre muchos. Estos 2 precios relativos determinan nuestros términos de intercambio y por lo tanto nuestra capacidad de importar. Como sabemos, nuestra capacidad de importar limita nuestra capacidad de crecer. Por lo pronto, no es necesario, pero así está nuestra estructura productiva. Y todo ello condiciona nuestra política cambiaria, puesto que implica cierto número de pérdida de reservas si queremos proteger la tasa de cambio o si no tenemos que dejar que se vaya. El segundo factor es el crecimiento de la economía internacional y el comportamiento del proteccionismo. Podríamos hablar de eso con un poco más de cuidado, aunque reconozco que no es mi campo de especialización. En cuanto que estas determinan nuestras exportaciones no petroleras, tanto productos manufacturados como productos primarios. Y finalmente un factor que es interno, pero no creo que el gobierno federal pueda manejar deliberadamente, puesto que implica una serie de comportamientos estructurales que responden a muchas variables y que es difícil predecir, y que es el comportamiento interno de la inflación.
A mí me parece que en esta coyuntura, al principio de 1986, la tasa de inflación es probablemente la variable más importante en cuanto a lo que nos vaya a suceder en el año venidero. Ello porque el comportamiento de la tasa de inflación norma el comportamiento de las tasas de interés. Estas determinan la carga del servicio a la deuda interna. Esto influye sobre los requisitos de financiamientos netos que tiene el gobierno. Por lo tanto, impacta la creación de dinero, los requisitos sobre el sistema monetario, y eso se retroalimenta sobre la inflación y además determina la cantidad de financiamiento real que puede tener el sector privado. Yo creo que ahí estamos muy encajonados. Antes de hablar específicamente de lo que probablemente suceda en 86, permítaseme ilustrar estos argumentos refiriéndome a lo que acaba de suceder en 85. Cuando se hizo el presupuesto hace un año, se esperaba que el déficit para el año 85 sería de 5.2% del PIB. De hecho, acabó siendo 9.6%, o sea, 4.4 puntos porcentuales mayor. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues hay dos explicaciones, dos factores que explican más del 75% de ese error. El primero es el comportamiento del precio del petróleo y de los ingresos brutos de Pemex. No fuimos capaces de generar los ingresos que se habían previsto y la recaudación por concepto de Pemex fue 0.7 puntos porcentuales menor que lo previsto. Y el segundo factor es que los intereses pagados internamente sobre la deuda nacional, no sobre la deuda internacional, sobre la deuda nacional, fueron 2.6 puntos porcentuales del PIB mayores que lo previsto. ¿Por qué? Porque se predijo una tasa de inflación incorrecta. Como ustedes recordarán, se pensó que la inflación este año iba a ser de 35%. Se predijo un CPP mucho menor al que acabamos teniendo, un costo promedio del crédito, que es, pues como el nombre lo indica, lo que le cuesta al gobierno mantener su deuda. Y en la medida que se erró por ese lado, pues se perdió espacios de maniobra. A estas alturas, la tasa de inflación en 1986 está desgraciadamente en buena parte ya determinada. La tasa de inflación en una economía tan sofisticada como la nuestra no se puede manejar a nuestro antojo y se puede cambiar de un mes para otro. Los contratos privados que norman el comportamiento de los precios tienen una inercia, una memoria, que probablemente se extienda hasta mediados del año próximo. Por otra parte, el gobierno tiene que llevar a cabo una serie de ajustes en los precios y tarifas de los bienes y servicios que provee para no rezagarse y tener problemas de recaudación fiscal aún peores. Y por lo tanto, la tasa a la que estamos moviéndonos, la tasa de aumento de los precios que anda por 60%, a lo mejor convendría hacer un pie de página, decir la tasa tal como la mide el Banco de México con el instrumento imperfecto que constituye el índice de precio al consumidor, pero que para bien y para mal es el único instrumento que tenemos para hacer argumentos agregados. Esa tasa sea probablemente la tasa a la que nos vamos a mover por los próximos 4, 5, 6 meses. Probablemente enero venga muy feo, febrero un poco mejor y ahí nos vamos. La esperanza, sin embargo, es que en el segundo semestre el comportamiento de la tasa de inflación cambie. Y eso no es nada más un deseo piadoso, sino que supuestamente se han empezado a implementar y se van a seguir implementando en el primer semestre una serie de políticas que van a rendir sus frutos en el segundo semestre de 86, entre los cuales habría que recalcar el hecho que se va a generar un superávit de operación todavía mayor en el caso del gobierno federal. Congruente con ello, se va a implementar una fuerte contracción monetaria en términos reales, probablemente al orden de menos 10 o menos 15%.
Los precios y tarifas del sector público se pretende que después de un ajuste inicial que los permita regresar a su nivel de largo plazo se deslicen con ajustes mensuales o trimestrales, lo que debería de permitir que los empresarios de este país tuvieran más certidumbre en la fijación de sus costos y por lo tanto más certidumbre en la fijación de sus precios. Lo mismo debería de suceder con la tasa de cambio, que ha tenido un comportamiento un poco violento en estos últimos meses, pero que esperamos que una vez que ya se ha ajustado y parecería que el descenso de las últimas semanas de digamos 500 a 470 indica que efectivamente la fase especulativa ha sido superada y que ahora la tasa de cambio ha encontrado su valor cercano al de equilibrio, por lo menos en el mercado libre. La tasa de cambio, digo, también se empezará a deslizar a una velocidad que será cada vez más uniforme y cada vez menor, de tal suerte que se espera se le quiten presiones inflacionarias una vez más por el lado de los costos y las importaciones. Y finalmente la apertura comercial que se ha venido implementando en el segundo semestre del 85 y se proseguirá en el corriente del año próximo con o sin GATT, eso es lo de menos. Bueno, no es lo de menos, perdón, es harina de otro costal. La apertura comercial, digo, deberá permitir que los márgenes de ganancia en algunos rubros disminuyan y eso también deberá de tener márgenes de ganancia que han sido favorecidos por una protección efectiva bastante alta. Una vez más, insisto, no en todos los productos, pero sí en algunos cruciales. Esto se ataque y también vaya ayudando a que la tasa de inflación disminuya. La esperanza, pues, es que en 1986 disminuya considerablemente la inflación, que esto permita una política de tasas de interés en el segundo semestre bastante menos agresiva, por lo tanto que haga que la carga de la deuda interna sea menor, que esto libere recursos que desgraciadamente no vamos a ver en este año fiscal, pero que debería de permitir un año 1987 un poquito menos recesivo, en caso de que no haya quedado claro todo lo que dije con anterioridad, que el año 86. Para todo ello se pretende para el año 86 reducir el déficit fiscal de 9.6% del PIB, estimado, puesto que no hemos cerrado el año, a alrededor de 5%, y ello a través de un aumento en la recolección fiscal de 1,5 puntos porcentuales, que vendrá por una parte una política de precios y tarifas más agresiva, por otra parte de mayores ingresos de Pemex y de cargas adicionales a los ingresos medios y altos, ingresos sobre productos del trabajo. También se pretende una caída de 2.4% en el gasto programable, compuesto de una caída de 1.3 puntos porcentuales del PIB en el gasto del gobierno federal y 1.1 en el caso de las empresas paraestatales. Esto implicaría un desendeudamiento interno neto en términos reales de 13 puntos porcentuales, lo que implicaría un desendeudamiento acumulado de 47% desde 1983. Permítaseme hacer un par de comentarios sobre qué tan optimistas o pesimistas son estos comportamientos. Es cierto que el único antecedente histórico que tenemos de una reducción tan masiva en el déficit fiscal es lo que sucedió en 83, y en 83 sucedieron dos cosas extraordinarias que nos permitirían sobreestimar la facilidad con la cual se puede reducir un déficit fiscal. Lo que sucedió en 83 es, por una parte hubo pérdidas de capital que fueron una sola vez, y por otra parte hubo una revaluación masiva de los ingresos de Pemex por la devaluación. Sin embargo, la caída en 83 fue de 9 puntos porcentuales, aquí estamos hablando de una caída de 4.7.
Por otra parte, todo esto está... No vamos a cometer el mismo error que hicimos el año pasado. A lo mejor, si la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene a bien volverme a invitar dentro de un año, confesaré los errores que hicimos esta vez. Pero no vamos a ser los mismos que hicimos la última vez. Esta vez no nos van a agarrar por el lado del CPP. Estamos suponiendo un CPP de por lo menos 60% en nuestros cálculos, entonces no se nos va a ir por ahí. A lo mejor se nos va por otro lugar, pero por ahí. La reducción de 1.3 puntos porcentuales del PIB en el gasto del gobierno federal debe ser relativamente fácil en el sentido administrativo. Se tiene que poder implementar porque el gobierno controla directamente sus dependencias y cuando cierra las manejillas, pues ya no pasa nada y se acabó, ¿no? Las predicciones de aumento en la recaudación fiscal, esas son un poco más dudosas. Y tendríamos que discutir con un poco más de cuidado qué tan posible es que podamos controlar las empresas paraestatales. Pero yo diría que es extremadamente probable que haya una reducción del déficit fiscal, aunque a lo mejor no de la magnitud de la que optimistamente hemos puesto en las fuentes publicadas. Por lo tanto, para 1986 esperamos que la economía crezca, aunque marginalmente. Ese es otro error que no vamos a volver a cometer. En 83, la verdad es que no creíamos que en 84 no creíamos que la economía estaba creciendo tan rápido. Nos tomó por sorpresa. Todavía en el tercer trimestre andábamos pensando que iba a aumentar 2,5, acabó aumentando 4,5. Esta vez vamos a estar mucho más atentos a que la economía no crezca demasiado. Pero es la única manera de poder tener algún impacto sobre la inflación. Esperamos que la inflación crezca alrededor de 60%. Yo creo que también es una cifra que es creíble si se descompone realmente en dos cifras, que es una para el primer semestre, más o menos a la tasa a la que venimos ahorita de 60%, y una para el segundo semestre, más o menos a 40%. Es concebible, no está fuera de lo que podemos hacer. Esperamos que la deuda interna disminuya, que la externa permanezca constante en términos reales. Eso quiere decir que contrataremos un poco más de 4,000 millones de dólares de deuda neta nueva. Suponemos que el peso se va a devaluar más o menos a la misma tasa que la tasa de inflación para guardar una paridad más o menos constante. Deberíamos de acabar el año con una tasa de alrededor de 700 pesos por dólar. Y antes de que se pongan a comprar dólares, habiéndolos agarrado en curva, que las tasas de interés, sobre todo a principios de año, que es cuando la inflación va a venir muy dura, sean altas y suficientemente altas como para que haya tasas de intereses reales positivas y que no haya demasiado fuga de capitales. Por ello les mencioné con anterioridad, se esperaba un CPP de más o menos 60%. Todo ello contingente, claro está, en los tres factores que mencioné con anterioridad y quiero repetirlos en caso de que no haya quedado claro. Estamos preveyendo una caída en el precio del petróleo de 2 o 3 pesos. Si el precio del petróleo se va a 15 dólares por barril, yo no sé qué vaya a pasar. Ustedes saben más que yo a ese respecto. Contingente en que la estructura financiera internacional no se destruya, que las tasas de interés reales anden más o menos por donde andan ahorita, que no nos vayan a cerrar todas las fronteras y bajo el supuesto que la inflación empiece a ceder. Y permítaseme concluir mi plática hablando un poco más cuidadosamente de la inflación. El problema que enfrentamos a estas alturas es que los remedios tradicionales para combatir la inflación
si bien probablemente sigan siendo efectivos, lo van a hacer a un costo social creciente. Aunque parezca típico comentario de un macroeconomista que no va al súper a hacer el mandado, bajar de 120% en febrero-marzo de 83 a 60% a estas alturas fue relativamente fácil. El problema es que nos hemos encontrado con una barrera, con un muro. Si quisiéramos disminuir la tasa de inflación por debajo del 60%, utilizando los mismos instrumentos que hemos utilizado hasta ahorita, a saber, tener un ambiente recesivo, necesitaríamos unas recesiones mucho más brutales y profundas de las que hemos tenido en 83 y 82. 82 y 83. Y no parece ser el camino adecuado. No parece ser inteligente someter la economía a otros 2 años de recesión de 8 o 10 puntos porcentuales del PIB para poder bajar de 60 a 20%. Habré de notar que hay muy pocas economías en ninguna parte del mundo, en ningún momento, que hayan hecho ese tránsito de manera muy elegante. Es relativamente fácil caer de 40 a 20 y es relativamente fácil de caer de 100.000 a 60 o de 20 millones a 60, tomando los casos de las hiperinflaciones europeas. Pero hay un tránsito de 60 a 40 que es muy difícil. Y yo creo que la razón por la cual es muy difícil es porque cualquier proceso inflacionario interfiere con la fijación de precios. Parece una tautología, pero en fin. Es muy claro que en una economía los precios no cambian todos los días, no todos los precios. Es óptimo desde el punto de vista teórico y se observa en la práctica que la inmensa mayoría de los bienes tienen cotizaciones fijas por cantidades de tiempo determinadas. Claro, pueden ser 6 meses en algunas condiciones, 3 meses en otra, 1 mes en otra, 2 semanas en otra, eso depende de las condiciones institucionales, de la tasa de inflación, una serie de factores. Pero lo que se observa y lo que es óptimo desde el punto de vista conceptual es que la cotización por un bien o un servicio sea fija por una cantidad de tiempo. Eso tiene una serie de ventajas. Cuando se inicia un proceso inflacionario, nunca se inicia uniformemente a través de todos los sectores, ni de todas las regiones, ni de todos los bienes. Siempre hay algún subconjunto de ellos, que son los bienes o servicios que reciben el mayor estímulo por lado de la demanda. Por lo tanto, son aquellos sectores, aquellos bienes en que los precios aumentan primero. Permítaseme utilizar un símil. Supóngase que estamos hablando de una orquesta. En una orquesta, cada sección toca con aparentemente su propio ritmo. Los violines entran en un momento, las violas en otro, los trombones cuando se les da la gana, el clarinete en otro momento, y ahí van. Si las cosas andan más o menos bien, o sea, si los músicos no son incompetentes, si el director de orquesta sabe lo que está haciendo, lo que a nivel individual parece como caos, porque cada quien entra a la hora que se le da su gana. De hecho, para el que está oyendo, resulta que hay una armonía y todos entran y salen, hasta suena bonito. Pero supongamos que de pronto el señor que toca los cobres, o la señora que toca los cobres, por una razón u otra, empieza a tocar a destiempo. ¿Sí? En este caso sería porque tengo un aumento en la demanda de ese bien y servicio, los precios por ese lado empiezan a aumentar más rápido porque pues, hay demanda por ese lado y ahí empieza el proceso inflacionario por ahí. Pues resulta que como una peste, a través de toda la orquesta, va a empezar a cundir el pánico y cada quien va a empezar a tocar a un ritmo tratando de alcanzar al cobre, pero claro, ya vienen desfasados porque el otro no está exactamente al mismo tiempo. Claro, en ese momento el cobre se va a dar cuenta que está provocando un caos, entonces le va a bajar, pero el tercer violín que anda por allá, que está alcanzando al segundo, que él a su vez está tratando de alcanzar al cobre, pues apenas está tocando el ritmo al que estaba tocando el cobre hace 3 segundos, pero que ya es diferente, ¿sí? Y ya se armó el relajo. Y lo vemos muy claramente en los datos.
La distribución de precios relativos dentro de la economía ha aumentado masivamente. Y no hay más que preguntarle a los empresarios, tampoco es cosa del otro mundo. Los empresarios tienen mucha dificultad ahora en poder formular políticas de precios calmadas, consistentes, porque no saben qué es lo que va a pasar con sus costos. Saben a lo mejor lo que está pasando con el costo, el que le cambiaron ayer, o el que le cambiaron antes de ayer, pero no sabe si el mes próximo, en 2 meses, en 3 meses le van a cambiar otro. Por lo tanto, su comportamiento tampoco puede ser más racional que el promedio, porque está sujeto a lo que haga todo el mundo. Bueno. Dentro de este contexto, lo que estamos tratando de hacer es hacer que todos los precios empiecen a aumentar a una tasa creciente. Pero los precios entre sí no saben dónde andan, todavía no han recobrado el ritmo que llevaban antes. El director de orquesta no ha podido imponer un ritmo. ¿Sí? Nosotros hemos calculado, por ejemplo, que si los precios y tarifas que controla el sector público, que directa e indirectamente impactan como el 30% del índice precio consumidor, en los últimos 3 años hubieran tenido un comportamiento perfectamente predecible. O sea, si el 1 de enero se hubiera anunciado el comportamiento para cada uno de los meses de cada uno de los precios controlados, la tasa de inflación hubiera sido en promedio 10 puntos porcentuales menor. Simplemente por la cantidad de ruido que mete cambiar los precios discontinuamente de manera impredecible. Ese es el obstáculo que estamos enfrentando. Es el obstáculo que hace que pasemos de 60 a 40%. Supongamos que por arte de magia, mañana nos despertáramos y nos dijeran que la tasa de inflación ya no es 60%, sino 30%. Todo el comportamiento del sector privado de fijación de precios cambiaría radicalmente. No quiero decir cambiaría en su nivel, ni en su tasa de cambio, sino en su frecuencia. Habría otra vez orden dentro de la orquesta. El problema que estamos enfrentando es cómo metemos orden en esta orquesta. ¿Cómo hacemos que la fijación de precios vuelva a tomar, no un ritmo que determine el gobierno, no se trata de eso, un ritmo que sea predecible y consistente, que sea armónico entre los diferentes sectores? Y eso va a requerir, uno, que estemos en un ambiente deflacionario, para que no haya presiones, no haya otra vez una razón por la cual ahora sean las flautas que de pronto decidan aumentar. Y por otra parte necesitamos que algún sector de la orquesta empiece a tocar a un ritmo determinado y que lo mantenga, con la esperanza de que es el ritmo apropiado y que todos los otros precios se van a ajustar. En este caso son los precios del gobierno, los precios de los energéticos, los precios del acero, los precios de los fertilizantes, etcétera, etcétera. Por eso habrán notado que en el anuncio reciente de la política de precios para el año próximo los energéticos se contempla un aumento discontinuo ahorita y después un aumento de 3,5% al pasar del año. Es el principio de un intento de hacer que una parte de la orquesta toque con cierto ritmo. Si las cosas salen bien, cada vez más instrumentos van a tocar a ese ritmo, y cuando los tengamos todos o una buena parte tocando ese ritmo, va a ser cosa de niños bajar la tasa de inflación. Va a ser cosa de niños bajar la tasa de inflación, porque contrariamente a lo que se maneja en muchos foros públicos, en donde la gente, diferentes actores económicos, diferentes actores políticos, se quejan del déficit del sector público, de hecho, el gobierno tiene un superávit de operación. A saber, su gasto corriente es mucho menor a su recaudación, mucho menor. Lo que pasa es que tenemos una deuda que tenemos que pagar. Pero la deuda, como lo sabe cualquier economista y como es fácil explicar, si quiere lo platicamos posteriormente, no implica más que una redistribución del ingreso entre diferentes grupos. O sea, le quito a Juan lo que le doy a Pedro. No estoy creando nada ni quitando nada. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de ver qué tantas presiones inflacionarias hay en la economía, lo que importa es el superávit de operación, a saber, qué tantos bienes y servicios demanda el gobierno en relación a qué tanto ingreso saca de la economía. Y el gobierno tiene ahora, y tuvo el año pasado,
un superávit de operación. Entonces, ya estamos en un ambiente recesivo, por lo menos en lo que se refiere al gobierno. Bueno, pues yo creo que, espero que no haya confundido más a los... A lo mejor es buena política porque así me vuelven a invitar. Pero espero no haberlos confundido más que cuando empezamos. Estoy abierto a aclaraciones y preguntas. Ahora viene lo bueno. Puede ser cosa irónica, pero hemos visto este comportamiento de la economía, ¿no? Que a medida que han aumentado las tasas de interés, a medida que ha aumentado la tasa de cambio por relación al dólar, ha aumentado la demanda cuando se supone que el fenómeno económico es al contrario, ¿no? Si aumentan las tasas de interés, se supone que va a haber más inversionistas. Si aumenta la tasa de cambio, se supone que se va a dejar de comprar dólares, pero está pasando un fenómeno contrario, ¿no? Conforme está aumentando el precio del dólar, parece que ha habido un exceso de demanda sobre el dólar. Y conforme aumenta la tasa de interés, hemos visto que se ha retraído la inversión. ¿A qué se verá? ¿Cómo se explica ese fenómeno del gobierno? ¿Será puramente especulativo? No, yo no sé cómo se lo explica el gobierno. Cuidado. ¿Cómo me lo explico yo? Con todo gusto. A mí me parece, hay un, a lo mejor utilizó usted un término erróneo. Usted no quiere decir que cuando aumentan las tasas de interés aumenta la inversión, ¿verdad? No, porque cuando aumenta la tasa de interés en general la inversión disminuye, porque para un inversionista la tasa de interés, el costo... Para el ahorrador. Okay. Bueno. Yo creo que aquí hay dos problemas. Uno, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Si yo veo que las tasas de interés están aumentando, tengo que preguntarme si es un movimiento exógeno, o sea que es la gallina, o si ya viene como consecuencia de algo que vi con anterioridad, si es el huevo. Me temo que el gobierno se ha comportado un poquito demasiado como el huevo, que no hemos tenido una política de tasas de interés tan exógena como debimos haberla tenido. Ha habido periodos en los últimos 2 años en el que hemos reaccionado defensivamente a movimientos del mercado y no nos hemos adelantado. Eso explicaría que efectivamente aumentemos las tasas de interés demasiado tarde, ya para cuando se nos salieron los fondos. Es una medida protectiva y pues se tardan los fondos en regresar o en dejar de salirse. Y lo mismo diría yo de la tasa de cambio. Por otra parte, a mí me parece que en un ambiente de incertidumbre como el que priva en estos años, en el que, seamos honestos, la desconfianza reina, el efecto de las tasas de interés o la tasa de cambio sobre los movimientos de los fondos prestables o de los movimientos a dólares no son simétricos. Específicamente, yo creo que cuando dejan de subir las tasas de interés o deja de subir la tasa de cambio, entonces sí hay movimientos en contra del peso. Hay desahorro o falta de ahorro, hay falta de captación, hay movimiento a dólares. Pero esa misma lógica no existe en el otro sentido. Cuando aumentan las tasas de interés y aumenta el desliz cambiario, no hay un regreso masivo de esos mismos fondos que se movían, sino que como hay tal desconfianza, están esperando a ver si es cierto. Entonces yo creo que eso causa una asimetría, ¿no? Es un movimiento especulativo. A mí no me gusta ese adjetivo. Especulativo se utiliza como crítica y a mí no me queda nada claro que esos movimientos son malos, sobre todo cuando tenemos los instrumentos para combatirlos. Lo que sí queda muy claro es que acortan el espacio de maniobra que tiene el gobierno federal y que uno de los peligros más grandes que estamos corriendo precisamente en este instante es de caer en un modelo brasileño. Espero que no se enteren los brasileños de que los ando denigrando.
pero en Brasil hay una desconexión bastante acrecentada de la estructura financiera del resto de la economía, causada en buena parte por la existencia de instrumentos financieros abiertamente indizados, que son unas cosas que llaman ellos los ORTNs. Como no hablo portugués no sé lo que quiere decir, en fin, desde hace 15 años existen estas cosas que son los ORTNs. Eso hace que el gobierno tenga que financiarse en instrumentos indizados. Cada vez que hay un movimiento especulativo sube la tasa de interés, le cuesta más al gobierno. Cada vez que le cuesta más al gobierno tiene que imprimir más dinero, porque ni modo que saque, ¿de dónde va a sacar los impuestos? Le meten más dinero a la economía, vuelven a subir las tasas de interés y ahí nos vamos. No hemos llegado a eso, espero que no lleguemos, espero que mantengamos nuestros espacios de maniobra y que podamos encontrar una manera de aterrizar elegantemente. Ya se están dando los aumentos, ¿verdad? Que va a ser el año entrante. Estos son nada más con los incrementos, pero como son empresas altamente ineficientes, ¿sí? Posiblemente lo presupuestado, no soy economista, va a provocar que el gobierno tenga que sacar más recursos de otro lado para financiar o proteger a esas empresas, ¿verdad? A un costo que no sabemos de cuánto va a ser, y hasta el final del siguiente año veremos de cuánto es el déficit. Está previsto eso, hacer más eficientes este tipo de empresas, como lo mencionaba usted al principio de su plática, ¿verdad? Al sector público, las paraestatales salen de la cárcel. Yo confieso tener el grave defecto de ser economista, pero a pesar de ello trataré de darle una contestación más o menos intuitiva. Mire, el problema del control presupuestal y el control administrativo existe, eso no hay ninguna duda al respecto. Y es un problema bastante más complicado que estar haciendo simulaciones y jugando con numeritos. Lo que le puedo decir son dos cosas. Una, que se tiene muy clara conciencia de lo que usted está mencionando, del riesgo que se está corriendo, y que por lo tanto uno de los sectores claves a checar mes con mes, literalmente mes con mes, es el comportamiento de las paraestatales. Usted escogió un mal ejemplo en el caso de Pemex, porque en el caso de Pemex el precio de venta está tan por arriba del costo de producción que aunque tendrían que ser realmente un monumento a la ineficiencia para que les ganara el costo de producción. Pero existe el peligro en el caso de las otras, de CFE, de aceros, de fertilizantes, y ahí nos vamos. Entonces el peligro existe, es muy claro que existe. Y si está consciente de ello también es muy claro. Lo único que yo haría dos argumentos a favor de la hipótesis de control. O sea, ¿por qué creo que es posible que se tenga más control sobre las paraestatales este año que en años anteriores? Uno, la razón fundamental por las que salieron del Huacal en años anteriores fue por el costo del crédito. Su argumento era, tú me dijiste que la tasa de interés iba a ser 35%, yo presupuesté un servicio de la deuda en base al CPP que tú me diste. El CPP es 20 puntos o 30 puntos por arriba de lo que tú me dijiste, no puedes pretender que el presupuesto que yo te ofrecí era el apropiado. Y contra eso hay muy poca defensa. En este caso el CPP que está utilizando yo creo que es realista. Es alarmista para algunos, pero definitivamente es realista. Va a estar muy difícil que vengan y digan, me presupuestaste un CPP de... Porque yo dije 60 en promedio,
pero no tengo aquí la estructura temporal, es bastante más alta al principio del año y disminuye después. Digamos, por exagerar, que fuera 70 el primer semestre y 50 el segundo. Va a estar muy difícil que vengan y me digan, oye, el CPP fue 120. ¿Sí? Entonces por ahí ya tengo un candado. Ahora, por otra parte, hay convenios que se están firmando, que se ha venido implementando en el segundo semestre de 85 y que se va a implementar en el resto del año, en 86, con paraestatales. Pero van a ser convenios bastante diferentes a los que se han implementado hasta ahorita, por dos razones. Una, los instrumentos, las partidas presupuestales que se van a controlar son mucho menos, hay menos partidas, por lo tanto hay mucha más posibilidad de eficiencia en el manejo administrativo. Por otra parte, van a ser convenios mensuales o trimestrales. Ahora, habiendo dicho todo eso, yo también vivo en este país y yo también sé que los directores de algunas de las paraestatales son personas muy poderosas. ¿Qué quiere que le diga? El problema hasta ahí es un problema objetivo, lo reconocemos, se puede tratar de pelear, nos estamos dando los instrumentos para pelearlo, a ver a cómo nos tocan. Habla usted de armonía y viene aquí en mi mente, no soy economista y le doy gracias a todos los entornos porque los economistas es lo que menos entendemos, ¿no? Nosotros aquí en la frontera quizás es una gran ventaja, o desventaja, como se quiere llamar, pues que sentimos este parámetro, ese movimiento económico que se suscita a nivel nacional, es donde más experiencia tenemos y vemos si las medidas que predicen o que toman los economistas surten efecto o no. Y tenía en mi mente, lo que decía hace un instante, que se comete una serie de errores y recordé aquella famosa canción de los Alfredo Jiménez, no siempre caemos en los mismos errores. Pero ya concretamente quiero hacer una pregunta. Usted hace un momento dijo que no entendí de forma inmediata una cotización del dólar a 700 pesos. Y eso no, como que no rima, no se ajusta a una cierta información que se recibió anoche en ciertos noticieros, de que para el año a final del 86, o bien a mediados del 87, se esperaba una cotización del dólar cercano a los 1.500 pesos. Entonces yo me pregunto, usted como economista, ¿qué es lo que realmente mueve este juego en cuanto a la cotización de la moneda nuestra con relación al dólar? ¿Por qué se nos dice una cosa por parte de las personas que representan el sector social y ya en otro ángulo se nos ofrece otro tipo de información? Y para reforzar un poco eso, debo recordar lo siguiente: cuando estaba manejando las distintas variedades de la moneda, se estaba dando juego libre, pero en el momento mismo en que el gobierno abandonó esa postura, que entró también a este juego libre, parece ser que la cosa gritó. ¿Podría usted contestar eso? No le entendí la última parte, lo del juego libre y el gobierno, eso no se lo entendí, perdón. Se manejaban estas variedades de la moneda en cuanto a la cotización del dólar y el peso mexicano. Entonces, ustedes recordarán y todos recordaremos que había el dólar libre, sí, el dólar controlado. Sí. Después el gobierno abandonó la postura del dólar controlado. El libre, ¿no? Del dólar libre, ¿verdad? También. Entonces hubo una alza tremenda de ahí por parte del gobierno. No sé si me explique. Lo que yo quiero saber es qué es lo que mueve ese juego económico. Déjeme empezar por lo fácil. Yo también oí a algunas personas que predijeron que el 12 de diciembre iba a haber un temblor que iba a destruir la Ciudad de México. El problema es que tanta seriedad le da a unas cosas. 2.500 para finales de 86, para decir algo, querría decir que la tasa de cambio se quintuplica de aquí entonces. Pues mire, yo no le puedo garantizar nada, pero es que nos echamos una apuesta. ¿Qué le parece?
es más, me voy a portar generoso, le voy a dar 3-1. 3-1, no 3, ya, 3.000-1 enseguida. Me vieron muy pichón, no. Vengo del Distrito Federal, pero no es para tanto. 3-1 a que no es 2.500. Ahora, yo no lo puedo garantizar, Ahora hablemos un poco más seriamente de qué es lo que lo determina o no. El 80% del mercado de divisas lo controla directo o indirectamente el gobierno. ¿Por qué? Por un lado los ingresos, porque más o menos el 80% de los ingresos por exportaciones en este país son por petróleo. Por lo tanto, es un ingreso que entra directamente a las arcas de la nación. Y por el otro lado, porque seguimos con un dólar controlado, en el que el gobierno, bajo ciertos criterios, determina que ciertas importaciones son necesarias, son estratégicas, y vende dólares a cierta paridad que determina el gobierno. Y eso cubre más o menos, puntos más, puntos menos, depende del año, pero en fin. Si podemos no pelearnos sobre el número, más o menos el 80% de las transacciones. Queda el otro 20%. Ahora, yo entiendo que para la zona fronteriza y para Ciudad Juárez en especial, ese 20% es el que mete todo el ruido. Porque en ese 20% están transacciones fronterizas. Por el lado de lo que entra, y por el lado de lo que sale está toda la especulación financiera. Entonces, cuando hay especulación, pues ¿sobre quién se va? Pues digamos que sobre los dólares del petróleo, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo entiendo que la gente que vive en la zona fronteriza se preocupe mucho, porque efectivamente la tasa de cambio no ha tenido un comportamiento exactamente predecible o uniforme, ha sido bastante errático. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué es lo que determina la cotización en sí? Pues yo supongo que lo que la determina son los flujos de turismo y transacciones fronterizas que meten dinero al país, y por otro lado los flujos de turismo excedente, importaciones no necesarias, y cómo se comporte el sector financiero. Bajo el supuesto que queremos estabilizar nuestra estructura financiera, que sí lo queremos hacer, bajo el supuesto que no es fácil, no digamos controlar, porque no creo que se pretenda controlar, sino meter orden en la estructura financiera, eso no es una tarea simple. Ahora, por otra parte, sí es cierto que el peso da de tumbos, pero a mí me parece que hay una asimetría, tanto en la psicología de la gente como en el manejo de los medios informativos, de cómo se comporta esa tasa. Yo supongo que aquí los medios informativos son totalmente diferentes a como son en México, en la capital. Pero cuando la tasa subió a 502, estaba en todos los periódicos de la noche, así, en letrotas de este tamaño. Subía a 503 y el otro día estaba así. Bueno, está en 466. Usted para enterarse tiene que irse a la 8ª página de los sociales, y allí en un cuadrito de este tamaño, con la letra medio borrada, le da la cotización del dólar. Como que nos fijamos mucho cuando hay especulación, cuando se dispara el dólar, y después cuando baja, eso pasa desapercibido. No sacamos las lecciones de ello. La lección de ello es muy clara. Es especulación, o sea, especulación en el sentido ahí sí primitivo de jugar a las carreras, de especular en contra de la banca en la ruleta, ¿no? Porque no es concebible que caiga 30 pesos en 2 semanas la cotización, a menos de que haya una intervención masiva del Banco de México, que no la hay. O sea, el Banco de México ya se quemó los dedos, pero suficientes veces como para que ya aprendieron que esta sí no la vuelven a hacer. Ahora, 470 es la cotización de equilibrio, la que corresponde a las condiciones de mercado, a las condiciones técnicas. Yo no lo sé. Sí sé que hay más de una manera de calcular ese número. Sí sé que todas las maneras son aproximativas. Yo no creo que haya una sola manera de hacerlo. Pero por otra parte estoy dispuesto a pasar a apuestas, que es lo mejor que puedo hacer como un economista. Usted sabe bien que los economistas siempre empezamos con argumentos contingentes, ¿no? Bueno, si esto, entonces lo otro, si esto, entonces lo otro, si esto.
Pero para quitarme de esos juegos, yo me extrañaría mucho, estoy dispuesto a echar una apuesta que no cae por debajo de 4.50. Y le apuesto lo que quiera, para decir lo que quiera, espero que no suba, sino que voy a hacer, que no está en 2.500 dentro de un año. ¿Cómo? Está grabado. Pues no tienen mi dirección. Definitivamente su plática económica, ¿verdad? Pues es demasiado elocuente. No solamente para aquellos que tratamos de entender los fenómenos económicos a través de la ciencia económica, pero también es cierto, usted lo acaba de decir, que predecir en economía es demasiado complejo. Hasta cierto punto un tanto dificultoso, porque existen en el mundo instituciones demasiado serias. Citemos las bolsas de valores, por ejemplo, de Nueva York, de Chicago, de Londres, de Tokio, etc. Y a veces ellas predicen en relación no solamente al peso mexicano, sino en relación a otras monedas débiles o fuertes de algunos otros países, tal vez europeas o tal vez asiáticas. El propio dólar norteamericano acaba de bajar, precisamente en el mundo de las cotizaciones europeas. Y las predicciones a veces, para una misma fecha, que hacen 2, 3 instituciones de mucho prestigio, marcan pautas y patrones en cuestión de cantidades porcentuales de incremento o de decremento en el precio de una moneda o de una divisa diametralmente opuestas. Y a veces la gente, valga la expresión, que está tratando de comprar, porque de hecho la moneda es una mercancía, está más de las mercancías, está tratando de adquirir mercancías, pues se va, valga la expresión, con la pinta y compra. Y tal vez nos estamos olvidando, seamos o no seamos economistas, que la moneda, siendo una mercancía, pues está sujeta como mercancía dentro de todos los fenómenos al fenómeno de la oferta y la demanda. Si nosotros inyectamos dinero, automáticamente va a haber más oferta, el dinero tendrá que, ¿verdad?, suplir modificaciones en su precio. Entonces, lo que quiero decir es, respondiendo precisamente a la inquietud del compañero anteriormente, es que tal vez el problema de predicción económica se asemeje demasiado, ¿verdad?, a decir tengo una bola de cristal y voy a tratar de adivinar, pero adivinar no en una forma sencilla y en una forma tan simplista como decir soy adivino, sino el adivinar considerando una serie de variables, que si esa serie de variables pueden comportarse de esta o de esta o de esta otra manera, es probable que suceda esta situación. Usted acabó de citar un ejemplo muy importante, la caída en el precio del petróleo a nivel internacional. Yo creo que el mundo petrolero, y sobre todo el gran, vamos a decir, emporio petrolero, o los países que representan el emporio petrolero productivo a nivel mundial, países árabes, por ejemplo, pues están tratando de llegar a un objetivo que tal vez no corresponda al objetivo de nosotros. Entonces, al caerse el precio del petróleo, nosotros no podemos predecir qué vaya a suceder en la economía mexicana. No, sí, eso sí. ¿Sí? Si cae el precio del petróleo, Sí, claro. sí podemos predecir, ¿verdad? Sí podemos predecir lo que nos va a suceder, pero no podemos predecir hasta dónde pudiéramos llegar. ah, no, eso sí. ¿Me explico? Sí.
sea, sí se puede producir que vamos a un colapso, que pudiéramos caer en un colapso, pero no vamos a decir de cuánto. No. Es a lo que me refiero. Sí. Quisiera suplicar al auditorio un poco más de concreción en sus participaciones, en virtud de que el tiempo que tenemos es poco valioso, en virtud del ponente, entonces sí les suplicaría un poco más de concreción. Licenciado Cambio. Primero, yo creo que es una opinión general en decir que nos congratulamos de que la universidad tiene este tipo de foros que nos dan una opinión autorizada acerca de lo que nos está pasando todos los días. Sin embargo, sí tengo la inquietud esta. Vi mucho pesimismo en la exposición de nuestros invitados y eso es algo que nos deja inquietos cuando usted habla de tenemos la esperanza, ojalá y eso suceda, y nosotros tenemos la impresión de que ustedes trabajan los más altos niveles de gobierno donde fijan las políticas económicas, y en ese sentido ese tipo de expresiones de usted, pues ¿cómo no nosotros? Sí, mire, uno de mis graves defectos es que uso la ironía demasiado. Y lo que pasa es que estoy en un plan defensivo porque siento que tradicionalmente que es raro que la gente acepte, uno, los riesgos que están tomando y dos, los errores que se han cometido, ¿sí? Y yo no quiero hablar solamente de los logros, ¿sí? y pintar un panorama inequívocamente positivo, ni al revés. Me parece adecuado su comentario, he pecado en el otro sentido por ser demasiado irónico. Lo único que tengo en mi defensa es que la razón por la cual empecé hablando de lo mal que estaban las cosas en 82, porque creo que sí se han logrado unos logros importantes, y que con toda la crítica que se le puede hacer a los programas económicos que se han implementado, hay algunos logros importantes que se tienen que subrayar. En cuanto a lo que creo que va a suceder en 86, me es difícil ser optimista verdaderamente, porque me es difícil sentir mucho optimismo frente a una economía que otra vez va a pasar por un año con poco o ningún crecimiento. Después de lo que ha sufrido esta sociedad, pues la verdad no puedo congratularme, ¿no? Por otra parte, sí tengo clara noción de que le hemos dado vuelta a esto por todos los lados y que el paquete es consistente. De hecho, lo dije, otra vez lo dije con ironía y hice mal. No vamos a volver a hacer los mismos errores, o sea, sí hemos aprendido de algunos de los errores que hemos hecho y creemos que en este caso le hemos dado vuelta por todos los lados. Ahora, por otra parte, sí hay algunos factores que no controlamos. Un poco en el sentido del comentario del compañero, sí hemos previsto cosas como caídas en el precio del petróleo razonables, y de todos modos tenemos políticas contingentes, o sea, sabemos que si esto va a suceder vamos a tener que reaccionar de esta manera. Es más, el gobierno de la República lo ha demostrado. Este año hubo 3 recortes. Los 3 fueron reacciones a eventos exógenos que no controlamos. Los efectos de esos recortes no se van a ver mucho este año, porque son recortes estructurales, una eliminación de plazas, él tuvo que dar a la gente que se eliminó compensaciones y demás, pero son cambios sustantivos. Lo cierto es que por una parte esta economía y esta sociedad está haciendo un cambio estructural profundo, estamos pasando de un modelo de desarrollo a otro, y es una senda muy débil, muy endeble. No estamos en la situación que estábamos en los años 60, en los años 70, en que pues íbamos por nuestro camino, ¿verdad? Y los problemas que encontrábamos pues eran problemas que íbamos a echar a un lado. Estamos muy frágiles. Y por otra parte, el contexto internacional no presta al optimismo, ¿no? Si yo viera que el precio del petróleo está estabilizado, si yo viera que los países capitalistas desarrollados tienen algún orden y están dispuestos y ya explicitaron cómo quieren que les hagamos la transferencia capital que implícitamente nos están demandando y la que podemos salvar con más cuidado mañana, pues entonces diría, bueno, ya las reglas de juego están claras y se acabó, ¿no?
Lo que pasa es que estamos en un ambiente muy frágil, ¿no? Entonces, uno, por el ajuste que tenemos que hacer el año próximo, que no va a ser fácil. Dos, por el costo social y político que estamos añadiendo sobre 2 años de lo mismo. Y tres, por el ambiente internacional, pues yo sí, por mucho que le haya metido trabajo a esto y cree que esté bien diseñado, no me puedo congratular, ¿no? Lo tengo que presentar así con un poco de cuidado. Es lo mejor que podemos hacer, esperemos que salga, ¿no? Pero nada más ese comentario. Señaló usted así como de pasada, pero sí tiene bastantes implicaciones. El hecho de que la política económica que está tratando el gobierno, de hecho se está enfrentando a sectores gubernamentales, cuando usted mencionaba ahí, por ejemplo, gente de paraestatales muy poderosa, usted prácticamente nos está diciendo que la política económica del gobierno en un momento dado tiene intereses creados que se oponen a ella y que el gobierno no puede poner en orden. Entonces el problema pues, es grave, es tipo político, la solución económica es técnica. Ahí qué alternativa hay. Ahí siento que nos estamos metiendo por un camino en el que no me quiero meter. También di pie, yo di pie, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que no quería hacer, estoy, supongo, siendo algo defensivo, era jugar el juego del típico economista que hizo su modelito, le cuadra por todos los lados y se va a su casa feliz, porque ya le cuadró. ¿Sí? Estamos perfectamente conscientes que, además de los problemas que acabo de mencionar, hay un problema de eficacia administrativa, que las cosas no se hacen cuando se quiere y porque se quiere. Tampoco voy a ir a decir lo que usted acaba de decir porque me parece que es una exageración. Sí hay control. Lo que pasa es que, como en toda organización sofisticada y grande, el control es un interjuego entre diferentes sectores a un costo y a un costo de tiempo. Nosotros estamos en una situación en la que tenemos que tomar las decisiones en el momento apropiado antes de que las cosas se agraven. Entonces, por eso no quería yo rehuir el argumento de que controlar las paraestatales no es trivial, no es tanto como que diga el doctor Alberro, pues bien, ustedes aquí quítenle tantos millones por aquí, quítenle tantos millones por acá, porque tiene que cuadrarnos, tenemos que rebajarle 1.1 puntos porcentuales del PIB y a ver cómo le hacen. Esto tiene su chiste. O sea, son instituciones, cada una de las cuales defiende sus intereses apropiadamente, y hay un problema de implementación administrativa, o sea, eso no se puede negar, ¿no? Pero también creo que dije acto seguido que nos estábamos dando los instrumentos nuevos y que se tenía la conciencia y por lo tanto la voluntad política, explicitémoslos, se tiene la conciencia y la voluntad política de estar cuidando eso muy de cerca, ¿no? El gobierno no ha caído en el error, es decir, por lo que usted menciona ahorita, de que el problema serio es controlar paraestatales, precisamente de haberse metido en situaciones de bienes de consumo que no son de su incumbencia directa, porque en la mayoría de los países latinoamericanos ese ha sido el problema de sus economías, es decir, no han dejado la libre competencia en los mercados de algunos productos que entra directamente el gobierno a controlar, y se encuentra con que pues la iniciativa privada, por ejemplo, no le entra a ese tipo de negocios, pues porque no le conviene competir con el propio gobierno, ¿verdad? Porque estaría en desventaja en muchos aspectos, sobre todo en los artículos subsidiados. ¿Eso cómo ha afectado a la economía de México a lo largo de toda su historia? Porque realmente siempre ha sido eso, desde que sabemos que desde el despegue industrial, por decir algo, ¿no? Y otra pregunta más aunada a esa, pero el desbalance que existe entre la industria agrícola, es decir, la producción agrícola y la producción industrial, ese desequilibrio en México, ¿cómo nos afecta también económicamente? Si yo dije que uno de los problemas fundamentales era de las paraestatales, no dije bien. El problema fundamental en lo que a mí concierne, en lo que nosotros concierne para el año próximo, es la inflación. ¿Sí? El problema de controles paraestatales es uno de los obstáculos concebibles para los cuales hemos tomado una bola de instrumentos, pero reconocemos que son un área en la que tenemos que andar con cuidado.
El problema fundamental, o sea, lo que nos estamos jugando el año próximo es una disminución de la tasa de inflación. Una disminución de la tasa de inflación que si las cosas funcionan como creemos y como nos hemos dado los instrumentos para que suceda, nos va a dar espacios de maniobra en 87 que no tenemos ahorita. Y espacios de maniobra considerables, si usted se da cuenta, una vez más insisto, que el superávit de operación para este año anda como 4 puntos porcentuales del PIB. ¿Sí? Eso es un mundo de recursos financieros, un mundo de recursos financieros. Ahora, usted me pregunta sobre las políticas de largo plazo de las paraestatales y de en qué áreas de la economía tiene que intervenir el gobierno. Yo creo que el gobierno de la República ha hecho eso bastante claro, ¿no? Ha determinado que hay cierto número de áreas que son estratégicas. Ha decidido que va a concentrar en la medida de lo posible su acción en esas áreas estratégicas, que va a tratar de zafarse de las otras de una manera ordenada para no crear caos. Obviamente, en la medida que esto tiene orden constitucional, está tipificado de tal suerte que pues se pretende una acción seria y se pretende que sea una acción que mejore el funcionamiento de la economía, que le permita al gobierno no expenderse demasiado, adquirir instrumentos poderosos y elásticos que le permiten intervenir donde así lo juzgue conveniente por razones de política global. Y claro está, se sobreentiende que esto es para el bien de la economía en el largo plazo una vez que el cambio estructural se lleve a cabo. Asimismo, usted me pregunta por el desbalance entre la agricultura y la industria. Yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto que es un problema estructural que llevamos arrastrando desde hace algunos años. Y también me parece que es claro que el gobierno ha no solo declarado, sino que ha implementado algunos instrumentos para cambiar la naturaleza de ese desbalance, y yo creo que los resultados en ese sentido son espectaculares en los últimos 2-3 años. Yo no he hablado de ello porque sentí que no me correspondía, pero cualquier persona que ve lo que ha pasado con la producción de quién sabe cuántos productos agrícolas, es muy claro que nos estamos acercando a la autosuficiencia alimenticia, nos estamos acercando. No quiero decir ni que sea deseable ni que lo vayamos a hacer, porque no queda claro que sea deseable, pero sí es muy claro que tenemos un déficit mucho menor en el sector alimentos con el exterior, que la producción de un sinnúmero de productos agrícolas ha aumentado y que se han implementado las medidas necesarias, ¿no? En términos de precios, en términos de transferencias de capital, subsidios, etcétera, etcétera, para llevar eso a cabo. Entonces sí hay una conciencia de que hay un desbalance, que ese desbalance no es sano para el desarrollo a largo plazo de la economía y que hay que solventarlo. Sí, disculpe, esto no dije yo, esto está escrito, ¿verdad? Ya desde la época de Roosevelt, en 1962, con John Keynes, se establecía que la crisis económica de un país era tan seria que no se podía dejar en manos de economistas. La pregunta es esta: ¿por qué la ciencia económica no se asocia de una ciencia auxiliar que es el derecho? Esto es, ¿por qué usted, un doctor en economía, un producto de nuestra educación superior, de un mexicano moderno, dedicado a la investigación económica, ¿por qué no hay una seria asociación con la ciencia del derecho en la aplicación de medidas penales, sobre todo cuando lo que diga el economista, lo que diga el asesor o el grupo de asesores no funciona? ¿Usted cree que realmente hay una contestación a esa pregunta? Que los economistas somos perfectibles, no hay duda. Que los economistas no seamos abogados, pues la mayoría no lo somos, pero yo sí creo que se trabaja en grupos pluridisciplinarios en la que participan abogados y que hay mucha más cross-fertilización entre los diferentes grupos de lo que usted dice. Ahora, a lo mejor el derecho es una ciencia, pero yo no creo que la economía lo sea, más bien es una perversión o una artesanía, algo así. Pero yo creo que sí, de hecho hay mucha más interrelación entre las medidas jurídicas. Yo creo que es muy claro
la implementación de todas estas políticas económicas, este gobierno lo ha demostrado, ¿no? Ha tenido en ciertas áreas donde ha querido marcar y dejar una huella, una intensa actividad jurídica y legislativa, ¿no? Y eso claramente no lo diseño yo no tengo la más mínima idea. Ahora, ¿por qué yo personalmente no me he metido a estudiar Derecho? Si empezamos así, no me va a alcanzar la vida para estudiar todo lo que debería de estudiar. Pero yo creo que sí hay interrelación. Sí, licenciado. En esta sesión de balance y perspectivas, yo sí considero muy interesante los aspectos que usted señala como espacios de maniobra que tiene en sus manos el gobierno federal. Estoy de acuerdo en su gran influencia, tanto la cuestión de la altibaja, más la baja de los precios del petróleo, la cuestión de el crecimiento de la economía externa, y de aquí pues, es muy importante ver el nivel de dependencia que tenemos para con nuestros vecinos, y la cuestión del comportamiento de la inflación interna y en este caso externa, ¿verdad? Y me parece interesante que se diseñe una explicación un tanto metafórica con la cuestión de interpretar el funcionamiento económico a través de una orquesta. Me parece interesante, pero ante este desequilibrio, ¿verdad?, de cuerdas y sonidos, muy real y muy objetivo, a mí me parece que hay un conjunto no moderno, sino ya muy tradicional, que está haciendo mucho ruido, que diseña mucha interferencia. Es el sector empresarial. A mí me parece muy importante la participación que tenga en esta crisis. Importantísima. Otra cuestión muy significativa también sobre ya fenómenos concretos, sobre subterráneos, ¿verdad?, de maniobra, podríamos decir. Y a esto voy a hacer referencia acerca de qué posibles opciones o alternativas que podrían tenerse como economista acerca de tres cuestiones muy fundamentales aquí en la zona fronteriza: la fuga de capital continua, creciente, la evasión fiscal, y otra que también me parece muy interesante, que es ahora lo último, ¿verdad?, acerca de la admisión o ya la negociación para admitir a nuestro país en el gas. ¿Qué alternativas podemos dar ante estos fenómenos muy objetivos, ¿verdad? Permítame corregir nada más una cosa. Cuando yo hablé de la orquesta no quería utilizarlo como un símil de todo el comportamiento económico, sino nada más de la fijación de precios, para ilustrar por qué creía que hay tal ruido en la fijación de precios, que bajar de 60% de tasa de inflación, que es la que tenemos ahorita, a 30, 40, nos va a costar mucho, porque tenemos que meter orden. Pero yo no pretendía que eso fuera un símil de todo el comportamiento económico. Pero respecto a su comentario sobre los empresarios, me parece que es un capítulo muy vasto, ¿no? Lo que sí creo que se puede decir de manera somera en este contexto es que ellos, como el resto de los sectores de la sociedad, están pasando a través de un proceso de cambio, ¿no? Que para bien o para mal, ellos también han pasado por una crisis. O sea, no estoy tratando ni de defender ni de atacar a nadie, pero es muy claro que esta sociedad, en casi todas sus facetas, o en todas sus facetas, más bien dicho, en términos de grupos, ha pasado por una crisis en los últimos 3, 4 años. Nadie se ha quedado al margen. Ahora, su comportamiento implica que ha habido fugas de capitales. ¿Sí? Crecientes no. Sí ha habido fugas de capitales. Son partes de las reglas del juego, ¿no? Somos una economía mixta. Por lo tanto, el Estado se atribuye ciertas funciones y deja que el sector empresarial adquiera otras. Dentro de esas,
está cierta libertad respecto a las transacciones financieras. Si usted lo que quiere es que discutamos de eso, a mí se me hace que más vale que vaya a mi hotel, duerma, lo prepare, porque eso va para rato, ¿no? La elevación fiscal, lo único que tengo que decir es que, pues sí, concuerdo con usted, ha sido un problema tradicional que hemos tenido. No este gobierno, sino desde gobiernos anteriores se ha tratado de adquirir una estructura fiscal relativamente moderna, relativamente eficiente, con tan poquitos hoyos como se pueda, que sea relativamente fácil de administrar. Parte de la caída en la recolección fiscal con proporción del PIB se puede atribuir al hecho que estamos en una recesión y que estamos en una situación muy complicada. Algunas gentes muy optimistas en la Secretaría de Hacienda me dicen que en cuanto salgamos del relajo va a volver a subir la recaudación. Es posible, yo sinceramente no lo entiendo suficientemente. Y en cuanto al GATT, pues yo lo único que sé del GATT es que es un acuerdo, por lo tanto es un contrato que se firma entre partes contrayentes. Estoy empezando a hablar, cuidado, como abogado. No tenemos ninguna obligación de firmarlo. Ya una vez consideramos la posibilidad, ya una vez establecimos un protocolo y al final decimos que no nos convenía y nos zafamos. Lo que hemos hecho hasta ahorita bueno, lo que ha hecho el gobierno de la República, en la persona del señor presidente y del secretario de Comercio, es expresar una voluntad política de considerar esa opción seriamente, de iniciar un diálogo con los otros miembros del acuerdo para ver si se puede llegar a una solución que le convenga a México. ¿Vamos a llegar a una solución que le convenga a México o no? Pues a mí me parece que eso es una función de la política industrial que decidamos tener, la política agrícola, la política comercial, de nuestra capacidad como negociadores, porque es muy claramente una negociación, y usted sabe que las negociaciones son cosas que no se pueden predecir, es una cosa sutil, hay buenos negociadores, hay otros que no lo son menos. Pero yo insisto, yo supongo que dentro de un año, cuando se tenga que tomar la decisión, se tenga que suscribir el acuerdo e implementar, pues en ese momento siempre podemos decir, pues miren señores, igual que pasó la última vez, ustedes y nosotros no llegamos a ningún arreglo, no nos gusta, a otra cosa, ¿no? Vamos a aceptar ya nada más una pregunta. El día de mañana regresará el doctor con nosotros y pues hablaremos de temas, él comentaba hoy, de temas más ácidos y más interesantes, pero sí. Aparentemente, los economistas manejan ¿Una clase de qué, perdón? una clase de vivencialidad profesional, económica y social que se parece que andan en un sistema galáctico. Sin embargo, en ese mundo galáctico, al país habitan en un mundo congelado. Sin embargo, junto a ese mundo existe un sol próximo a calcinarnos. Y parece que aparentemente no quieren sentir. Sobre esa realidad, nomás quiero ponerles algunos países que anticipadamente nos han marcado el camino y que también podrían haber sido países congelados que posteriormente quedaron cerrados. Uno de ellos es desde 1963 hasta el 73, Uruguay. El otro, del 73 al 84, Argentina. ¿Cuál fue el mundo que los calcinó? Simple y sencillamente una fórmula elemental. FMI. Su carta de intención con su culminación GATT. De ese mundo de fuego, aquí, a este mundo congelado,
no lo han querido tocar. Ahora, usted como magnífico expositor de las realidades de nuestro mundo congelado, se ha expresado y dijo, se ha aprovechado poco, pero siento que no vivo el proceso. Eso me recuerda a las expresiones y contestaciones que dio una exautoridad y gobernante de nuestro estado a un periodista de México que le dijo, eso realmente no nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Ante esas circunstancias, le suplicaría que fuera más concreto. sí, la concreción es esta. ¿Por qué a este mundo de fuego, que es el que está próximo a aniquilarnos como a Uruguay y a Chile y a otros países, a Uruguay y a Argentina, por qué no se habla del Fondo Monetario Internacional y de la Carta de Intención que desde hace muchos años ha estado? Quisiera señalarle que eso está dentro de los temas de mañana, precisamente. ¿Me permite? Pero si va a tratarlo mañana, No. ya va a quedar desligado. Y No. no hay hay que hablar de ambos mundos. Bueno, no sí, nomás de va a dar la respuesta. Mire, yo no tengo el poder poético que tiene usted, es muy claro. Y me gustaría haber podido decir algo tan original como no nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Yo creo que dije algo bastante más simple y trivial. Lo que dije fue en los últimos 18 meses, no se ha podido hacer mucho avance, pero no ha habido retroceso. Eso me parece que es una expresión bastante clara y que sí indica algo, que no se ha movido hacia adelante, pero no se hemos movido hacia atrás. Ahora, sobre el mundo congelado y el sol calcinante, yo realmente tengo poco que decir. De la Carta de Intenciones del Fondo Monetario Internacional no hablé porque yo soy de la opinión que el programa inmediato de reordenación económica que se ha implementado desde 1983 fue diseñado en buena parte por nosotros mismos, por los mexicanos, que era que la carta de intenciones que firmamos con el Fondo Monetario y los créditos preferenciales que nos dieron era parte de ese conjunto de políticas. Muy bien, pero yo no quiero jugar el juego de pretender que ellos son los culpables por lo que hemos decidido nosotros. Nosotros decidimos este paquete, nosotros lo hemos implementado porque creímos que era, bueno, nosotros, el gobierno de la República, porque creyó que era lo mejor para las condiciones imperantes. Insistí en una parte de mi exposición en que parte del diagnóstico al que se llegó en ese momento era que una buena parte de lo que nos estaba ocurriendo lo habíamos creado nosotros mismos. Por lo tanto, teníamos que tomar la responsabilidad de nuestras acciones como sociedad y como país, como nación, y teníamos que implementar un paquete que empezara a solventar esos problemas. Dentro de ese contexto, a mí la carta de intenciones con el Fondo Monetario me parece cuando más un punto técnico de algún interés o no de interés, pero a mí no me preocupa en mayor medida. Ahora, a ese nivel sí le puedo contestar eso. A nivel del mundo congelado y el sol calcinante no tengo nada que decir. Discúlpeme usted. Bien. Las gracias al doctor Armero por los conceptos vertidos el día de hoy, por las dudas aclaradas, y por compartir este momento académico en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Queremos ratificarles también a ustedes la invitación para el día de mañana, a las 6 de la tarde, en este mismo lugar, para continuar con el siguiente, que es el gasto público del gobierno en 86, problemática de la deuda externa mexicana y el déficit del sector público. Muchas gracias. Muchas gracias.